seminario de hoy, que está a cargo de la doctora Norma Velázquez Graf. Ella es directora de centro, así de nombre tan complicado como el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, de la UNAM, por supuesto. Ella es egresada del CINVESTAP, comparte su maestría, su doctorado ya no le permite. En filosofía, ¿no? Bueno, pero como ven por el nombre del centro, pues es pariente de nosotros, de nuestro programa transdisciplinario, y nos va a hablar en esta ocasión entre este tema de relaciones entre ciencia y género. Por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, me da muchísimo gusto estar aquí en el CINVESTAP. Les decía a mis colegas que hace mucho que no venía y bueno, me encanta ver cómo han crecido en todos aspectos. Bueno, pero físicamente hasta me perdí porque entré por la principal y no sabía que había otro. Me da muchísimo gusto estar aquí, de verdad agradezco la invitación, porque justo como ha dicho el doctor, yo me formé aquí en el CINVESTAP y eso dejó una huella muy importante para mí, aunque ya me fugué de las ciencias experimentales. La formación que tuve fue muy importante. De origen yo estudié psicología y cuando terminé los estudios universitarios vine a hacer la maestría en fisiología pensando que iba a encontrar muchas respuestas de cómo funcionábamos los seres humanos. Y bueno, aprendí algunas cosas, no encontré todas las respuestas que esperaba, pero una de las cosas que me di cuenta es que habíamos muy pocas mujeres en ciencia. Y justo aquí en el CINVESTAP, pues éramos muy poquitas las que llegamos a varios de esos territorios, y eso me hizo iniciarme, digamos, en este campo de investigación, que es el que les quiero compartir. Es un campo que a veces no se le reconoce y no se conoce mucho, y justo por eso me pareció muy interesante compartirles de lo que se trata. Es un campo que se inició en el mundo desde más o menos los 70s, 1970s, que fue el resultado de muchas luchas, digamos, de investigadoras que desde sus propias disciplinas, las primeras que se incorporaron, con una mirada feminista, porque era con una mirada feminista, con todo un bagaje importante de los movimientos sociales que ocurrieron después del 68, se incorporaron a las universidades en el mundo y cambiaron muchas de las disciplinas que tal como estaban. Y este nuevo campo en nuestro país, digamos que empezó a finales de los 80s, un poco más después, y ha sido difícil como irlo consolidando y ir haciendo que se considere, que se valore, y es un poco de lo que les quiero hablar. Voy a hacer un panorama de todos los ejes que se tratan en este campo de investigación. ¿Yo las paso también? No. Entonces, justo los ejes que se trabajan en este campo o estos estudios es la historia de la participación de las mujeres en la ciencia, la participación actual, El botón del medio es las trayectorias y contribuciones que complementan esta participación y qué efectos ha tenido en que las mujeres se incorporen. Y tratan de contestar a estos grandes, digamos, cuestionamientos. ¿Cómo ha sido y cuál es la participación actual de las mujeres en educación superior y la ciencia? ¿Qué perfil tienen las mujeres que se han incorporado y qué pasa cuando se incorporan? Los temas de investigación son muchos. Yo hice un listado nada más y voy a hacer el panorama. Los voy a ir tratando cada uno de ellos. El primero es justamente el rubro, el tema de la participación, la historia, de cómo se han ido incorporando las mujeres a la ciencia. Entonces, ahí hay varios rubros que se trabajan en todo el mundo. En nuestro país realmente hay pocos estudios en el ámbito de la historia de las mujeres en la ciencia en nuestro país. Hay grupos muy interesantes que lo han estudiado, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Sociales, la doctora María Luisa Rodríguez Salas, que fue una pionera de los estudios
de la historia de la ciencia en el país, trabajó y tuvo un seminario con un grupo de investigadoras donde hicieron varias aportaciones al respecto. Una de ellas es Aurora Tobar, que hizo un catálogo muy interesante de mujeres que se han destacado a manera de enciclopedia, que ese es uno de los rubros que se han desarrollado. Uno es el tema del papel de las mujeres, en donde se rescata justamente que cuando todavía la ciencia no era institucional, cómo participaban las mujeres, y lo que se hacen en todos esos estudios es reconocer, recopilar cuáles han sido las contribuciones de las mujeres, desde la hilandería, la elaboración de diferentes utensilios, cómo tenían conocimiento de plantas, de vegetales, de animales, cómo utilizaban todo esto para diferentes remedios, y todas las contribuciones desde antaño se han ido poco a poco incorporando en las enciclopedias, porque al principio las enciclopedias solamente relataban lo que pasaba desde el punto de vista de los hombres y no se incorporaban a las mujeres. En esta incorporación de enciclopedias, lo que yo les decía es, en México, Aurora Tobar hizo un catálogo interesante en el que se muestran mujeres destacadas en todos los ámbitos, no nada más en la ciencia, pero es, digamos, lo que más se acerca. En el caso del rubro sobre la incorporación en las instituciones, es lo que se ha seguido más en nuestro país, y justamente lo que se hace es ir recopilando cuántas mujeres se van incorporando a las diferentes áreas del conocimiento, a las diferentes universidades primero y a las distintas sociedades. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Y el otro rubro es el que se refiere a biografías de mujeres, en el que ya no nada más se recopilan los nombres de quienes fueron las primeras que han aparecido, sino que aquí se proponen biografías de mujeres científicas en el que se hagan autobiografías, que ellas mismas relaten sus vidas, o el recuento de las vidas y las contribuciones que han hecho. Y les voy a poner algunos ejemplos que se han hecho aquí. Perdón. La ilustración, justo puse una ilustración muy bonita de Tiziano sobre Adán y Eva, porque una de las recopilaciones y de las ilustraciones que más se conocen es a través de la Biblia, cuando se supone que Dios creó el mundo y hizo el paraíso, en el que justamente Adán y Eva tenían la posibilidad de disfrutar de todo lo que había en el paraíso, menos del árbol del bien y del mal, que era el árbol del conocimiento, que fue justamente de donde Eva ofreció a Adán la manzana, que era el fruto del conocimiento. Entonces, desde allí se puede relatar, ha habido muchos trabajos de cómo hay ilustraciones muy antiguas en el que se muestra cómo las mujeres siempre hemos estado cerca del conocimiento, pero no siempre se nos consideraba, se nos valoraba o se clasificaba ese conocimiento como un conocimiento científico. Por eso la ilustración. Un rubro interesante que les decía también es la incorporación de las mujeres a las instituciones. Ha sido muy interesante cómo las mujeres en un principio, sobre todo después de la Edad Media, que fue cuando se empezaron a consolidar las instituciones, tanto la ciencia, la iglesia, el poder civil, las mujeres quedaron excluidas de las universidades. Estaba prohibida la entrada, y como yo le digo a muchas de mis estudiantes, ahora todas piensan que es algo muy natural entrar a la universidad, y bueno, esto es muy reciente. Como ven aquí, digamos, hace 2 siglos que las mujeres pudimos entrar a las universidades, y lo que les voy a tratar de mostrar es cómo en 2 siglos ha habido, yo soy muy optimista, entonces sí creo que ha habido avances, porque los procesos llevan mucho tiempo. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en Suiza empezaron en 1860, en Inglaterra en 1870, Francia 80, Alemania 900. En México, la primera médica se recibió en 1887, que fue Matilde Montoya. Ella fue una médica muy interesante, ya se han hecho biografías de ella muy recientes, en el que se rescata toda su historia. Y les decía que es interesante porque ella se graduó, pero el presidente no le dio permiso de ejercer. Entonces hay cartas muy interesantes donde Porfirio Díaz, ella y su mamá le piden permiso de que le den el título y de que la dejen ejercer. Entonces es interesante cómo este proceso ha ido avanzando poco a poco. Las primeras 2 físicas, porque sé que estamos aquí en física, les traje varios datos al respecto, se recibieron en la UNAM en 1961, que fueron Alejandra Jaidar y María Esther Ortiz, que ella va a aparecer varias veces porque la entrevistamos y luego les voy a retomar.
Aquí ilustro cómo esta es una reunión de la Sociedad de Física en 1927 y la única mujer que asistió fue Madame Curie. Entonces vean cómo en esa época había una, dos, había poquitas y van a ver después cómo nos vamos acumulando. En el rubro del panorama actual, que es lo que más se está estudiando ahorita en el mundo y en nuestro país, es justamente que se observa a partir de la educación superior. Ya vemos que hay una equidad, ya en la matrícula ya hay 50 y 50% en el mundo y por supuesto en nuestro país también, aunque claro, ese 50% de nuestro país no equivale a toda la población que podría estar estudiando, pero dentro de esa pequeñísima parte de la población de nuestro país que está en edad de estudiar, ya están 50 y 50%. Se nota en estos estudios del panorama actual que la participación y la incorporación femenina que hoy se observa sigue enfrentando continuamente distintas formas de exclusión que también las vamos a comentar. Existe lo que se llama segregación horizontal y vertical, es decir, horizontal quiere decir que las mujeres, aunque nos hemos incorporado, no nos incorporamos de manera igual a todas las áreas del conocimiento. Si partimos de que las universidades estaban prohibidas, digamos que todas las disciplinas se originaron, digamos, en un ambiente masculino. Nos fuimos incorporando y la manera de incorporarnos fue primero a las áreas que eran las más parecidas a nuestras labores por la asignación social que tenemos de género, es decir, a enfermería, más a la docencia, a los cuidados, ¿no? A farmacología. Hay estudios muy bonitos justamente de historia en México, de las primeras farmacólogas, de las primeras antropólogas, que son interesantes. Esta segregación horizontal muestra que las mujeres, como les digo, no nos incorporamos igual y como ustedes bien deben saber, hay más mujeres en ciertas disciplinas y más hombres en otras, ahorita lo vamos a ver. Y hay segregación vertical, que también quiere decir que conforme se eleva el nivel de formación o el nivel de decisión y de cargo académico, las mujeres son menos. Y bueno, se ve que hay una creciente presencia femenina en la educación superior y en los centros científicos, y esto me interesa mucho que discutirlo y compartirlo con ustedes, que esto produce cambios en las instituciones y en la estructura del conocimiento, que eso es algo muy importante del tema. Así rápidamente les voy a dar algunos ejemplos de datos. Con lo que yo les decía, la educación superior en nuestro país es un privilegio porque, de acuerdo al censo de 2010, la cobertura para mujeres es de 13% y para hombres de 16%, es decir, de la población que puede estudiar. Como les decía, ya a nivel de matrícula nacional estamos 50 y 50%, pero siguen existiendo carreras femeninas y masculinas. Y las clásicas, en educación y humanidades 66%, salud 65%, sociales y administrativas 58%, y en ingeniería, por ejemplo, y tecnología 31%. Y la ilustración son los chicos de la UNAM, salones, para que vean cómo hay ya más mujeres. Cuando yo hablo de educación superior porque es como el primer nivel para después poder hacer estudios de posgrado y dedicarse a la carrera de investigación. Y la gente que se forma en educación superior tiene varias posibilidades, varias salidas cuando no hace investigación. Una de ellas, bueno, se ve que hay una creciente participación, como les decía, que tiene estudios superiores en el mercado laboral. Cada vez nos vamos incorporando más a partir de que pudimos estudiar. Las mujeres económicamente activas están más calificadas que los hombres. Eso se ve porque hay una mayor exigencia para entrar muchas veces al trabajo. Y cuando se decide, por ejemplo, y lo voy a retomar, ¿qué pasa con el acceso de las mujeres a otros ámbitos donde se supone que tendrían que tener decisión y poder de acción? Por ejemplo, en las cámaras de diputados y de senadores, vean qué poquito porcentaje de mujeres hay, a pesar de que ya hay leyes de cuotas en estos ámbitos y de que se supone, por lo menos en la ley, que debería haber mitad y mitad por cuota, ¿no? Como acción afirmativa. A pesar de eso, en 2012, 37% en las diputadas, 33% en el Senado, 18% en la Suprema Corte,
12 en las secretarías de Estado y 7 solamente en las presidencias municipales. Y a nivel mundial, solo 37% de países del mundo alcanzaron justo el 30% de participación de las mujeres en los parlamentos. Y esto es importante y lo voy a retomar después, porque son ellas y ellos quienes hacen las leyes que después nos pueden proteger o por lo menos de ahí nos podemos apoyar para hacer algunas transformaciones. Y si nos vamos al ámbito de la industria, de las finanzas y de la parte económica y los negocios, solamente 11% de las mujeres están en posiciones importantes. Hay un trabajo muy interesante que se está haciendo del grupo de quienes estudian comunicación, y se ha visto que, por ejemplo, en las empresas de comunicación e información hay muy pocas mujeres dueñas de estas empresas, que ahorita es un tema súper importante, como saben, con todas las transformaciones también que se están haciendo. ¿Y qué pasa con las científicas? Entonces, las científicas en el mundo, el promedio hasta 2011, según UNESCO, es de 33%. Los promedios regionales son 45% en América Latina y el Caribe, que a mí me parece elevadísimo, y la explicación que existe es que, bueno, aquí aparece Cuba, que Cuba tuvo todo un proceso importante en el que a partir del gobierno se formó a las mujeres y a los hombres en ciencia y tecnología, y eso dio un avance muy importante. Bueno, en Europa 34, en África 33, 18 en Asia, 39 en Oceanía. Sí, no está América del Norte, eso es muy importante porque UNESCO no da los datos, pero después lo podemos comentar. Y en México, la manera digamos, de registrar el número de investigadores ha sido a través del Sistema Nacional de Investigadores, que, como saben, se formó desde 1984 para, ¿cómo decir?, para equilibrar, para tratar de evitar la fuga de cerebros y que los salarios de quienes estaban muy bien formados no se deterioraran. Y bueno, tiene muchísimas críticas el Sistema Nacional de Investigadores. Existe una encuesta que se hizo en 2007 en las instituciones de educación superior para ver quiénes consideran que están en el SNI, o sea, y quiénes no, y se ve que más del 40% del personal de las universidades de nuestro país no están en el SNI. Entonces, a pesar de todo eso, de las críticas que tiene y de lo que podemos hablar al respecto, es una manera, es un indicador para ver cuántos científicos tiene el país. Y bueno, según los datos de 2002 a 2012, el porcentaje de mujeres no ha variado mucho, de 29 a 34, en 2013 ya está en 35%, y de ese total las mujeres solamente alcanzan 34%, para 2013 dicen que 35%, y en el nivel más alto solamente 18%. Ha habido muchísima discusión al respecto y también lo podemos comentar después. Les puse algunos ejemplos en el área de físico-matemáticas. Del total, las mujeres son 29%, y como se ve, en candidatas hay 25, en el nivel 1 21, en el nivel 2 14 y en el nivel 3 solamente 10%. De las comisiones dictaminadoras, hasta ese momento solamente hay una mujer en 14 integrantes de la comisión correspondiente. Y en el área de ciencias médicas y de la salud, por ejemplo, que es, o sea, física y ciencias de la tierra, como ustedes saben, es un área que siempre se ha caracterizado porque hay pocas mujeres, y entonces pues pensaríamos que este comportamiento pues es, digamos, que esperado. Pero en el caso del área de ciencias médicas y de la salud, a mí me sorprende muchísimo porque es un área en la que la matrícula se ha ido transformando de manera muy importante. Antes las mujeres no estaban en medicina, y justamente a partir, digamos, de los últimos 10 años el incremento ha sido enorme, ya ahora hay más de 60% en la matrícula. Y es muy interesante porque, fíjense, del total en el SNI, el 45%, sí está muy equilibrado. Sin embargo, aquí pasa algo muy raro. En las candidatas hay muchas, igual se mantiene 51, en el nivel 1 50, pero en el nivel 2 hay una bajada tremenda y no se diga en el nivel 3. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con todas esas mujeres? ¿Por qué no avanzan hacia los siguientes niveles? Aquí les puse una gráfica
de justamente lo que sucede entre hombres y mujeres en las distintas áreas del conocimiento, y se ve eso, que en humanidades es donde estamos más equilibrados, después está ciencias de la salud, y por supuesto en el área de física es donde están las mayores brechas. Si vemos qué pasa, por ejemplo, en las sociedades, que es muy importante también porque es las instituciones en donde se tiene el reconocimiento de la misma comunidad, se ve, por ejemplo, que en la Academia Mexicana de Ciencias, desde su fundación, solamente ha tenido una mujer presidenta en el Consejo Directivo, y hasta 2012 solamente las mujeres representan el 23% del total. En el caso de la Academia Nacional de Medicina, que se creó en 1864, hasta 57 ingresó la primera mujer, y actualmente solamente 11 del total de sus integrantes son mujeres, y por supuesto nunca ha habido una presidenta. Les puse el ejemplo de la Sociedad Mexicana de Física, yo sé que varios de aquí deben estar allí, que es interesante porque de las 10 integrantes de la mesa directiva, 3 son mujeres, y bueno, está una labor que han hecho muy importante, y aquí está el doctor Pérez Sangón, que es el responsable, y esto yo lo tenía antes de venir, no lo hice por ahora, pero me parece que es un trabajo muy interesante porque justo en el área de física, que es donde se esperaría menos interés, yo diría, bueno, allí surge un interés muy importante. Se ha hecho este atlas de la ciencia mexicana, en donde por primera vez se desagrega por sexo la participación de hombres y mujeres en las distintas áreas del conocimiento. Yo creo que es un esfuerzo muy importante. En el caso, igual es una sociedad de física, entonces ese es todo un caso muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de ciencias biomédicas, las mujeres no tienen como un reconocimiento, y sin embargo en el caso de las ciencias físicas, las mujeres parece que tienen más reconocimiento, y ahorita vamos a ver cómo destacan. En el caso del Colegio Nacional, que también se fundó en 1943, bueno, pasaron 40 años antes de que pudiera entrar alguna mujer. Entraron recientemente Beatriz de la Fuente, que es del área de estéticas, María Elena Medina Mora, que es del área de psicología y psiquiatría, y Linda Manzanilla, que es de antropología. Entonces, por supuesto, nunca ha habido presidentas en el colegio, pero bueno, es un ejemplo también de cómo poco a poco se van incorporando. Otro rubro que les decía que es muy importante es el de que se complementa con todo el anterior, que son los números, es el de las trayectorias y perfil de las académicas. Normalmente cuando se hacen semblanzas, se hacen libros de biografías de la gente de investigación, se da su currículum nada más, pero no se da su historia de vida, su trayectoria y cómo va al mismo tiempo fluyendo su actividad académica con su vida personal. Y bueno, justamente la idea de este eje de investigación es mostrar justo todo lo que se ha hecho al respecto. Entonces, en el mundo hay muchos trabajos, en España se han hecho cosas muy interesantes, y aquí en el país es uno de los rubros que también está creciendo. Les puse algunos ejemplos. Ya casi puedo decir que en cada universidad de los estados hay un libro en el que se hacen biografías, entrevistas con las mujeres para ver cuáles son sus perfiles, qué características tienen, cómo le han hecho para llegar a donde llegaron. Y les voy a poner el ejemplo de lo que hicimos, que es en este rubro. Nosotros hicimos un trabajo sobre las académicas de la UNAM, las pioneras y las directoras, y justamente lo que vimos es eso. En el total del personal académico en la UNAM, el 43% son mujeres. Pero si lo desagregamos por nombramientos, el nombramiento más alto, que es el de titulares, es solamente el 27%. Igual, cuando vemos quiénes son los eméritos de la UNAM, solamente se lo han dado a 40 mujeres. Y nos fuimos a ver cuántas directoras había también en la universidad, y ahí les pongo el ejemplo, es que hay 33% en el total de facultades, centros y institutos. Por supuesto hay 33 en las facultades, y en los institutos y centros de ciencias hay muy poquitas, 20%, y en los de ciencias sociales y humanidades ahí sí está un poco más equilibrado. Nunca ha habido directoras ni en ingeniería, ni en arquitectura, ni en medicina, a pesar de lo que les decía de los porcentajes, ni en química, ni en odontología, ni en la FE Zaragoza.
Y en 2012 por primera vez hubo directora en Derecho y en Medicina Veterinaria y Zootécnica. Es interesante cómo se han ido incorporando las mujeres a las distintas centros, institutos y facultades. Entonces, tomando en consideración esto, escogimos, hicimos entrevistas con 14 académicas de las diferentes áreas del conocimiento, que tuvieran 54 años en adelante, y no me voy a detener demasiado, pero hicimos unas categorías de análisis, revisamos cada una de ellas y lo que yo les decía, lo cruzábamos con su currículum académico. Así, en términos muy generales, vimos que la mayoría, con respecto a la familia y su procedencia sociocultural, la mayoría tienen padres profesionistas y madres con estudios a nivel medio superior. Las mamás casi todas estaban dedicadas al hogar y a la familia, pero impulsaron en sus hijas el gusto por los estudios. Y todas reconocen que había una herencia intelectual. Es interesante porque en todos estos casos ellas no pensaban ejercer la carrera cuando la estudiaron, pero todas se siguieron. En el ambiente escolar, por ejemplo, todas tuvieron buen aprovechamiento y gusto por el conocimiento, alto rendimiento, y una cosa que es muy interesante es que tuvieron influencia de docentes y una vinculación temprana con grupos de investigación, y eso es muy importante porque nos permite ayudar a incentivar vocaciones. Es interesante porque muchas de ellas fueron egresadas de la, se llama la Facultad Femenina o algo así, que era de puras mujeres, pero era de estudios, era justamente de estudios superiores, y parece que tuvieron una gran formación porque salieron físicas, médicas, químicas muy importantes, geógrafas. Su trayectoria académica es interesante porque siempre muestra, ellas son muy conscientes de que tenían estrategias, habilidades y cualidades para los estudios, capacidad, y lo que siempre dicen es que tuvieron familiares, amistades, colegas y la posibilidad de tener a alguien a cargo del cuidado de sus descendientes, que eso es muy importante y se sigue discutiendo ahora con las jóvenes. En el caso del estado civil y la descendencia, la mayoría se casaron, todas se casaron muy jóvenes, alrededor de los 20 años, y la mayoría tuvieron hijos, casi siempre 1 o 2. Sus parejas casi siempre son también académicos, eso es muy interesante, y hay una influencia en sus hijos, casi todos estudiaron ciencias o artes, y como les decía, ninguna, ya que entraron y estudiaron, hicieron sus posgrados, ninguna se planteó dejar la carrera y dedicarse únicamente a los hijos. Cuando exploramos si son sensibles a género, si son feministas o no, la mayoría nos dicen que no, y que nunca tuvieron ninguna discriminación. Esa es así siempre su primera respuesta, y conforme va pasando las entrevistas, porque las entrevistas las hacíamos en varias sesiones, al ir pasando las entrevistas ellas se van dando cuenta de que sí tuvieron exclusión. La primera etapa siempre es, bueno, es que sí tuve algunas compañeras que me di cuenta que les pasó esto, y luego conforme va pasando y van recapitulando toda su vida, pues se dan cuenta que sí hubo varios eventos de discriminación, e incluso algunas se vuelven súper feministas, como varias que luego les voy a platicar. Cuando preguntamos sobre la experiencia del poder, es también todo un tema muy interesante porque ellas tienen diferentes versiones sobre qué es tener poder, y entre ellas, bueno, dicen que muchas pensaban cambiar muchas cosas de sus instituciones, pero cuando ya viven el diario trabajo, pues ven que hay muchas dificultades, hay muchas inercias que es difícil cambiar, y pues tienen que volver a los mismos modos de trabajo que se enfrentaron, les cuesta cambiarlo. Algunas piensan que su cargo son distinciones y triunfos, y otras es muy interesante porque piensan que es un servicio que hacen a la universidad para retribuir todo lo que la universidad les dio. Nosotros hemos hecho todo un modelo de que no es nada más romper el techo de cristal, que es un modelo que se ha trabajado mucho, que implica que hay siempre como una barrera de cristal, que es difícil pasar a cierto nivel. O sea, podemos llegar a la universidad, podemos tener ciertos niveles, pero llega un tope, y ese tope es institucional, pero también tiene una parte subjetiva.
Y pensamos que para llegar al poder también el modelo del laberinto es muy interesante porque permite no nada más pensar en un tope, sino que es diferentes caminos que hay que ir sorteando y que tienen diferentes entradas que hay que ir resolviendo. A partir de estos trabajos también se han hecho muchos videos, hicimos una colección de videos y como yo les decía es muy importante porque permite presentárselos a las nuevas generaciones, los hemos presentado en prepas y en CCHs y en la universidad para que también los jóvenes y las jóvenes sepan que existen otros modelos de referencia. Yo a las estudiantes siempre les pregunto, ¿conocen alguna científica? Y todos me dicen, Marie Curie. Y les digo, no, pero en México. Julieta Fierro. Y les digo, ¿pero alguien más? Y no me dicen nombres, o sea, como que hay un obstáculo y en cambio de investigadores sí se saben varios. Entonces, es muy importante esto para empezar a incentivar vocaciones donde vean que hay referentes, que hay mujeres de carne y hueso que han hecho su vida personal y su trayectoria de investigación de manera importante. Aquí les pongo 3 ejemplos de ellas, 2 químicas y una psicóloga que han sido muy importantes. Entonces, estos trabajos dan mucho, o sea, un poco yo lo que les quiero mostrar es cómo hay muchísimo que investigar. Pongo algunos factores que se han discutido, tenemos los factores, ¿qué está influyendo para que una mujer sea exitosa y logre llegar, permanecer y sobresalir? Pues existen factores económicos, históricos, sociales y culturales. Este es un tema muy importante porque en todos los trabajos que hemos hecho, a donde ahorita voy a llegar, se ve y las propuestas que se hacen es que sigue habiendo toda esta estructura social de dobles jornadas, las mujeres siguen estando a cargo de la descendencia, de la familia, de los padres, y eso les implica siempre una división de tareas y de tiempos que les van, digamos, frenando. Y bueno, la importancia de la entrevista, como yo les decía, en el testimonio y en la investigación y en la sensibilidad de género para las investigadoras y los investigadores. Algunos temas pendientes que hemos hecho cuando hacemos estudios comparativos es justamente el tema de la pareja, el tema de la familia, los descendientes y la tensión que hay con la productividad, el tema del poder y la toma de decisiones y qué pasa en las distintas áreas del conocimiento, porque como yo les decía, y ahorita vamos a ver, nos hemos ido organizando en diferentes ámbitos según las áreas del conocimiento y llegamos, digamos, que a las mismas conclusiones. Entonces los estudios nos han mostrado que ha habido cambios institucionales, por ejemplo, se otorgan becas, hay nuevos criterios para prórrogas, se extienden los periodos de edad, incluso ahora ya ni siquiera hay el límite de edad en los candidatos al SNI, y horarios de trabajo y espacios van cambiando porque justamente, bueno, ustedes deben saber, aquí yo me acuerdo que en física no había baños para mujeres, había para las secretarias, pero no había baños para mujeres, entonces hasta los espacios van cambiando, que es algo muy elemental, pero es importante porque antes no había mujeres y ahora sí hay, y eso transforma, y más si las mujeres que llegan pues tienen una sensibilidad de género. Los cambios socioculturales son muy importantes, era lo que yo les decía, que son procesos que llevan mucho tiempo, cambiar mentalidades lleva mucho tiempo, y sin embargo ya cada vez hay más conciencia de género y hay una influencia de las mujeres hacia sus parejas, hacia sus hijas, sus hijos, sus colegas de trabajo, que implica un cambio en la mentalidad de todos. Hay cambios, por supuesto, en las relaciones entre género, porque aumenta la autoestima, la autonomía y la independencia, porque las mujeres ya tienen también recursos económicos, se sienten satisfechas porque están creando, y eso también es muy importante. Y en cuanto a aportaciones y críticas al conocimiento, es todo un rubro que no me voy a detener, es todo un ámbito que se ha desarrollado muchísimo en la filosofía de la ciencia, que es que lo que yo les decía al principio, en distintas disciplinas la incorporación de mujeres ha permitido cuestionar las áreas del conocimiento en temas que no se habían tratado porque a nadie se le habían ocurrido desde una mirada desde las mujeres feministas. Por ejemplo, en psicología se han desarrollado muchísimos trabajos sobre subjetividad femenina, sobre sexualidad que no se habían contemplado. Por ejemplo, en economía se ha incorporado todo lo que es
la discusión sobre lo que es el salario, el trabajo pagado. Se han hecho estudios muy interesantes de la distribución del uso del tiempo y lo que cuesta. Esto que yo les decía, cuánto vale la limpieza, la atención, todo el trabajo que se hace en una casa, ¿no? Bueno, no habría economía que lo resistiera si se pagara. En historia ha habido muchísimos cambios, justamente como yo les decía, con esta mirada de poner a otras actoras, actrices dentro de la historia de lo que es la ciencia, de cómo se han hecho los descubrimientos. En fin, en biología se han hecho muchísimas aportaciones, una crítica muy importante a toda la época de más o menos los 70s y los 80s, en donde había todas las teorías evolucionistas y todas estas teorías que justificaban la subordinación o la incapacidad de las mujeres. En epistemología y metodología, ahorita voy a mostrarles alguna ilustración que me gusta, que es justamente se ha discutido cómo la incorporación de las mujeres permite una mirada distinta al conocimiento, cuestionando incluso la manera en que se ha generado el conocimiento. La propuesta, ahorita voy a ir allí, nuevas tecnologías y política científica, que es con la que voy a terminar. Como les decía, en metodología y epistemología, bueno, tenemos cursos al respecto, no me voy a detener mucho, pero es interesante porque lo que se discute es que las ciencias se han distorsionado con supuestos sexistas en sus aproximaciones metodológicas, sus conceptos y sus teorías. Se cuestiona, y ya sé que aquí en física me lo van a retobar, pero no importa, en ciencias sociales sobre todo y en humanidades, donde hablamos de las relaciones entre personas, la ciencia no es objetiva, no es neutra y no es universal. ¿Por qué? Pues porque justamente se han hecho muchas investigaciones, por ejemplo, con solamente poblaciones masculinas, y se generaliza a todo el mundo como si todos fuéramos iguales, cuando no se considera digamos, toda la parte de las mujeres. Y lo que se propone es que se debe describir y considerar el contexto social, histórico, político, cultural en el que se realiza la actividad científica. Hay todo un campo de investigación que se ha desarrollado muchísimo, que son los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Seguramente han escuchado, hay incluso asociaciones, hay congresos. Es un campo muy valioso que también más o menos se inició desde los 70s, cuestionando justamente a la ciencia como esta ciencia neutra que nos iba a generar progreso de manera lineal. Y estos estudios sociales de la ciencia lo que hicieron fue mostrar cómo había intereses y valores que orientaban a la ciencia. Pero en estos estudios de ciencia y sociedad no se consideró el género de las personas. Y ha sido muy importante que dentro de los estudios de ciencia y sociedad se incluye ahora la parte, digamos, esta parte de crítica feminista a la ciencia, así se le llama, que es muy importante porque de donde se parte es que las mujeres tenemos una posición en el mundo, así como la clase, como la etnia, como la edad, que nos permite ver cosas que no ven los demás. Porque nuestra propia cultura de género nos hace preguntarnos cosas que antes nadie se había preguntado. Y esta crítica digamos, desde esa posición ha impulsado corrientes muy importantes de investigación. La última, digamos, eje de trabajo es el de las nuevas tecnologías o de las tecnologías emergentes, que es un eje muy interesante porque justamente lo que se pregunta, así como en la ciencia, es cuál es el impacto de estas nuevas tecnologías sobre las mujeres. Y hay como dos grandes corrientes. Una, que son las que proponen que todas estas nuevas tecnologías lo que van a hacer es simplemente seguir oprimiendo a los humanos y en especial a las mujeres, porque es otro dispositivo de control. Y hay otro grupo muy importante en el que proponemos que no, que estas nuevas tecnologías lo que pueden hacer es se puede aprovechar justamente para empoderar, para entrarle allí, y que lo que es muy importante es que las mujeres, igual que los hombres, estemos en todo el proceso, desde la creación de conocimientos y nuevas tecnologías hasta como usuarias, ¿no? Que estemos en toda la gama, que no haya estas exclusiones, sino que haya la posibilidad. Como son campos nuevos, igual que en ciencias, ahí hay como una posibilidad muy interesante porque las mujeres participan de manera más espontánea, natural, no hay como estos
grupos tan cerrados de gremios, de poder, que impiden que entren las mujeres. Entonces, como les decía, hay muchos retos que representan las nuevas tecnologías, hay trabajos bellísimos, por ejemplo ahora sobre tecnologías reproductivas hay toda una línea muy interesante que es todo lo de las tecnologías de reproducción asistida, que ha hecho cambiar muchos paradigmas, incluso qué es la maternidad, qué es la paternidad, qué es la individualidad, incluso qué es la sexualidad. En el caso de las tecnologías de información y comunicación, bueno, hay estudios interesantísimos que muestran cómo, por ejemplo, las nuevas tecnologías no es nada más el control que los niños no vean videos porque se van a volver violentos, sino que los niños y las niñas tienen que jugar videos y demás, porque eso les permite muchas habilidades que incluso ahora se están utilizando para generar arte, por ejemplo, a través de todo el sistema de la virtualidad. Y para terminar, quiero mostrarles como lo que ha venido pasando en los últimos años, bueno, desde los 90s para acá, que ha sido un cambio interesante porque, como les decía, todo esto que se inició desde los 70s y los 80s, a nivel mundial, digamos, el panorama fue dos conferencias muy importantes, que fue la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 95 y la Conferencia Mundial de Ciencia en Budapest, que son dos conferencias mundiales en los 90 que fueron de verdad un parteaguas, porque la Conferencia Mundial de las Mujeres lo que hizo fue que por primera vez en una agenda con 12 temas que eran importantes para las mujeres, pobreza, violencia, niñez, todos los 12, se incorporó la importancia de que las mujeres accedieran a la ciencia. Y en el caso de la Conferencia Mundial de Ciencia, por primera vez en una conferencia mundial de ciencia, en la agenda se dijo que las mujeres tenían que entrar. Entonces, dos grandes, digamos, tendencias que siempre tenían agenda de mujeres y agenda de ciencia se unieron, y en una se incorporó a la ciencia y en la otra a las mujeres. Entonces, por primera vez se unieron a nivel mundial como la posibilidad de que las mujeres, la importancia de que todos los países que firman estas conferencias impulsaran la participación de las mujeres en la ciencia y en las posiciones de poder. Existen otros grandes trabajos y reuniones que se han hecho a nivel mundial que han permitido empujar la política de ciencia y tecnología para que considere planes que incorporen a las mujeres. Y, por ejemplo, en la Unión Europea tuvieron una política científica muy importante, unos documentos muy recomendables, en los que se muestra cómo, a pesar de que se han invertido muchísimos recursos para que las mujeres se formen, las mujeres no están en los puestos calificados. Y se hizo toda una política, se dieron recursos muy importantes para que las mujeres se incorporaran a los niveles medios y superiores que estaban, digamos, desaprovechados. También se hizo una reunión hemisférica aquí en América Latina, en agosto de 2004, donde se sacaron muy buenas recomendaciones. En paralelo con esto, y a partir de ahí, estas son dos de las cosas que les decía que quedaron como resultados de las reuniones, pero quiero irme a cómo nos hemos ido incorporando en México a este tipo de políticas internacionales. O sea, por un lado a nivel internacional hay un gran marco, y por otro lado a nivel de la práctica diaria y cotidiana nos fuimos incorporando las académicas, nos formamos en grupos, asociaciones y redes, proponiendo muchos cambios que ahora, como voy a concluir, ya se están viendo. Rápidamente, el Grupo por la Mujer en la Ciencia, que lo fundamos en 1981, con varias de mis colegas de diferentes departamentos, estábamos de fisiología, farmacología, biotecnología, no había de física porque no había mujer. Después hicimos la Asociación Mexicana de Mujeres en la Ciencia, también aquí en el CIMBESTAR. Aquí tenemos algún boletín, esto lo impulsó mucho a llamar Pérez Armendáriz. Hicimos después, a partir de la reunión de Beijing, la Red Iberoamericana de Género, Ciencia y Tecnología, que es una red que sigue funcionando. Cada 2 años tenemos congresos que se van a España o Portugal y América Latina, algún país. Fuimos sede en 2004 de este congreso, donde se junta muchísima gente, y eso ha ido generando como un interés
digamos, en la práctica, de manera muy natural, nada institucional. Se hizo la Conferencia Latinoamericana de Mujeres en las Ciencias Exactas y de la Vida. Ahí la doctora Lilia Mesa fue muy importante para traérsela y fue aquí en México y sigue haciéndose cada 2 años. Se hace un encuentro nacional de mujeres y ciencia en Guanajuato. Ahí la doctora Amalia Martínez, bueno, ella es una excelente colega del CIO y ella ha organizado estos ciclos así año con año con una tenacidad, invitando a muchísimas mujeres de todo el país. Se formó el grupo Mujer Ciencia en la UNAM, que lo impulsó ella, Marta Pérez Armendáriz, y ahí vemos muchas académicas y muchas de las que les decía que al principio eran científicas súper reconocidas, que estaban muy resistentes a todo esto, bueno, ahora son de las que más lo impulsan. Hicimos un foro el año pasado en el que fundamos la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, y la red esta ya tiene un financiamiento de CITER y eso nos está permitiendo reunirnos cada vez más y conocer lo que se hace en todo el país. Ya tenemos investigaciones, como les decía, en varias universidades de los estados y nos da un panorama muy distinto al panorama oficial, porque el panorama oficial, que no lo voy a ningunear, es importante porque es la parte institucional, da una visión, pero esta otra da la parte real, que es lo que yo les comentaba. Los problemas que hay para hombres y mujeres en las universidades de los estados, en los centros de investigación de los estados, no son los mismos que los que vivimos aquí en el DF, en un centro como este o en la UNAM. Y eso es importante también cuando vemos todo el panorama nacional. Entonces, bueno, hemos hecho estas redes y grupos, hemos hecho diferentes eventos, trabajos, en cada uno ha habido una cantidad de propuestas impresionantes. Yo aquí resumí unas poquitas, pero quiero subrayar esta: integrar perspectiva de género en las políticas y programas de ciencia y tecnología, porque cuando se revisaba la ley de ciencia y tecnología, lo hicimos en el 2007, no había nada, ni siquiera si poníamos la palabra género no aparecía, si poníamos la palabra mujeres, ni siquiera en los recursos humanos y becas aparecía, porque ni siquiera estaba desagregado. Recolectar y procesar estadísticas desagregadas por sexo es también un punto muy importante que hemos propuesto y siempre hemos estado insistiendo. Es por sexo, no por género, además, o sea, porque género es la asignación sociocultural y sexo es cuando somos hombres y mujeres, ¿no? En las gráficas. Lo otro que hemos propuesto, que es muy importante, es reconocer este campo de estudios de género en el sistema de ciencia y tecnología, porque cuando las que trabajamos o los que trabajamos estos temas nos queremos apuntar en algún campo, nunca aparece, siempre tenemos que abrir en otros y poner pues género y ciencia o interdisciplina y algo, ¿no? Porque nunca hay un campo al respecto. Todas estas propuestas las hemos fundamentado, hemos hecho foros y finalmente ahora en 2013 hubo un cambio interesantísimo. Por primera vez, después de casi más de 30 años, por eso pongo una puerta medio abierta, porque es como el vaso de agua. Yo sí soy optimista, entonces yo sí pienso que se está abriendo una posibilidad real de que ya se considere en serio un plan de ciencia y tecnología que incorpore la participación de las mujeres de manera activa y de los hombres también, porque quiere decir generar acciones afirmativas para hombres y mujeres, porque puede haber muchos hombres que quieran estudiar educación o que quieran estudiar enfermería, que ya hay unos poquitos, enfermería, trabajo social. Hay muchas áreas donde no hay hombres y a lo mejor hay muchos que sí quieren, pero hay toda una presión social para que no se dediquen a eso, así como hay toda una presión social para que las mujeres no se dediquen a matemáticas, física y agronomía, ¿no? Entonces, justo en el Plan Nacional de Desarrollo, y no es porque Peña Nieto sea muy buena gente y muy feminista, eso es muy claro, es porque ha habido muchos años de presión internacional, por eso les puse el marco anterior, en el que justamente ha habido una incidencia y se exige a todos los gobiernos que ya exista la perspectiva de género como eje transversal de todas las metas, y eso hace que todas las oficinas de gobierno lo tengan que hacer, para bien o para mal, convencidos o no. Entonces nos piden cursos de capacitación y demás, en los mejores casos. En otros
se dice nada más, pero yo pienso que es un avance. Se publica el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación, ProIgualdad, que es el que les digo que se supone que se va a hacer en todas las oficinas de gobierno. O sea, se está como permeando, como que se está planteando que a nivel nacional tenga que haber esta posibilidad. Y en el artículo 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología se añadió promover la inclusión de la perspectiva de género, porque pues es parte del gobierno, entonces tiene que ser coherente. Y esto ha hecho que, por ejemplo, en el reglamento del SNI, que les puse algunos ejemplos y con esto voy a concluir, bueno, por primera vez las comisiones dictaminadoras tienen que estar en equilibrio y paridad entre disciplinas, instituciones, género y regiones, lo cual ya vamos a ver cómo quedaron las votaciones. En artículo 62, este es interesante porque lo que se propone es que las mujeres que tienen SNI y se embarazan puedan pedir un año de extensión y en su periodo de revisión, digamos, no se les cuente, o sea, que les den un año, pero no se les exija 5 o más de actividad, sino que se les compense. Solamente se hace una vez, pero ya por lo menos se considera la parte reproductiva, que incide muchísimo con el periodo de mayor productividad y del posgrado. Y bueno, en diciembre de 2013, por primera vez después de tantos años, se hizo un foro, se hizo todo un foro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es como el complemento del SNI, digamos, más social, si podemos decir, es como la parte, la ONG, ¿no?, de la ciencia. Se hizo un evento que se llamó Una mirada de ciencia, la tecnología e innovación con perspectiva de género, en el que se plantea por primera vez esas que yo les mencioné hace rato, algunas de esas propuestas, que se considere que toda la información oficial institucional esté desagregada por sexo, que lo hagan de manera pública, continua y demás, para que podamos hacer investigación y no tengamos que estar contando uno por uno, que se considere el campo de los estudios de género como un campo válido, porque de hecho es un campo que tiene revistas, que tiene congresos, que tiene asociaciones, y no tendría por qué no estar considerado, y bueno, que ya se incorpore género a la ciencia, digamos, al sistema de ciencia y tecnología. Entonces, como les decía, yo creo que vamos avanzando. Esta es la parte más institucional, pero les quise dar así como un panorama de todos los ejes que se están trabajando en el mundo y en nuestro país. Tenemos tiempo para preguntas y comentarios. Esperamos que fuera una mujer. No, exacto. Empezaré por el final y me voy regresando al principio. Qué padre eso de que exista eso de embarazo en el artículo 62. Pero entonces, ¿qué pasa con el embarazo en los hombres? Porque actualmente ya dicen que cuando es de cuestión de pareja, ambos están embarazados. Y la otra cuestión es de que a final de cuentas seguimos una tendencia de que la mujer es la misma que está ahora sí que cuidando a los niños y todo, y también eso tiene que cambiar, porque también ya conozco papás que, por ejemplo, tengo un compañero ahorita que ella está como si nada y él está vomitando y vomitando porque el embarazo parece que lo trae él. Así de Y es cierto. hay algunos casos que son así. Entonces eso es un punto que también me gustaría tratar que me generó esa duda, ¿no? Porque luego, por ejemplo, si usted pregunta a casi todos los hijos en nuestra generación, ¿y tu papá? Trabajando. Y tu papá, la presencia del padre también no es tan importante. No, sí es importante. Y para algunos, no quiero decir que todos. Y luego dicen, y algunos llegan una vez que dicen, es que yo me quedé sin papá y yo quiero ser madre soltera. Incluso llegan a esa conclusión algunas mujeres, ¿no? Entonces, eso del embarazo en mujeres también me gustaría que ahondara un poquito más en ello. Voy contestando una por una. Por favor. Es bien interesante porque por primera vez se considera el embarazo, que si lo viéramos, digamos, por cuestiones laborales, por la línea laboral, en todos los trabajos, el embarazo, digamos, el tener un descendiente,
da una incapacidad laboral de 3 meses por ley. Entonces, en el Sistema Nacional de Investigadores, igual que en las becas de CONACYT, que es otro rubro, debería considerarse, y más en el SNI. Entonces, después de más de 30 años, pues es interesante que ya se incorpore. Ahora, que los hombres tengan embarazo, bueno, en muchos países desarrollados, en Suecia y demás, los hombres cuando tienen hijos les dan 1 año también de incapacidad, y entonces tiene la mujer tiene primero y luego el hombre, entonces van alternando, les dan como 1 año sabático a cada quien en los países desarrollados. En nuestro país, que no es tan desarrollado, eso todavía no se considera, y sería muy bueno, que yo pienso que estaría muy bien, que se diera como la incapacidad 3 meses y luego otros 3 meses para aquellos que sí quisieran compartir la paternidad. Yo creo que en la gente joven cada vez eso está sucediendo más. Yo les decía que los cambios de mentalidad tardan mucho en ocurrir, y yo veo, pues yo les decía, de cuando yo tenía 30 años, ahorita veo que las chicas de 30 años siguen teniendo los mismos problemas que tuvimos nosotras. Quiere decir que todavía no hay esa organización sociocultural, y eso lo tiene que hacer pues la sociedad, pero el gobierno. Tenemos que ir todos juntos intercambiando eso. Lo que dicen es que se tiene que hacer un nuevo contrato social en el que la organización esté más compartida. ¿Por qué? Y lo hemos visto en las investigaciones estas en las que hacemos entrevistas. Sí, es bien interesante. Hicimos una investigación, se hizo en la UNAM con los investigadores de las 2 áreas, de ciencias y de sociales, y se les pregunta cuántas horas invierten al trabajo doméstico a los investigadores, y todos los investigadores hombres invierten mucho menos horas que las mujeres, y se compara solteros, casados, divorciados, con hijos, sin hijos, igual las mujeres, y los mejores son, digamos, los que están en mejor condición, así de que se la pasan bomba y están dedicados a la investigación, son felices, no tienen malestares, son los hombres. No, los solteros. No, es cierto, los casados y los que tienen más reconocimiento, o sea, son los que están como en la etapa así de que pues ya lograron como el clima máximo, se pueden dedicar a la investigación, ya tienen como la vida resuelta. Y las peores son las mujeres casadas con hijos, son así las que están tremendas, tienen todos los malestares, no tienen tiempo, están con los niños, en fin. Entonces, sí existe realmente una organización social inequitativa, y ojalá que cada vez cambie más. También está habiendo cambios muy importantes en la descendencia. Los hombres y las mujeres jóvenes están decidiendo no tener hijos. Las mujeres, sobre todo, se esperan hasta terminar hasta el postdoc, si es posible, sin el límite de los 40, y si en ese tiempo tuvieron una buena pareja o una buena condición de trabajo, se lanzan, pero ahora ya muchas ya deciden que no. Y eso es un cambio también que está sucediendo en nuestra sociedad, en México. Pues bueno, poco a poco. Aquí mencionó algo que sí me tiene otra duda, en cuestión política, diputados, ¿no? Que son el 37%, pero si los diputados los elige el pueblo, o sea, ¿cómo pueden llegar a una equidad? No, pero espérate, es que... No, pero esto es para ser candidato, para que luego te elijan. O sea, tú para que alguien vote por ti tienes que candidatearte, inscribirte y ser posible diputado. Y que el pueblo te elija, cosa que tendríamos que tener otro seminario de discusión sobre la democracia, pero se supone que cuando se hacen las listas para que la gente vote por alguien, debería haber, por ley, paridad, o sea, que hubiera cuotas, y se dice, para que haya más mujeres, tienen que anotar en la lista, por lo menos al 30% debe haber de nombres de mujeres, que luego hay todo lo que sabemos que se llaman las Adelitas. Las Juanitas, ¿no? Juanitas. Sí, que ponen el nombre de una mujer, votan por ella, y cuando ya ganó la quitan y entra el suplente hombre. Entonces hay como muchas... Sí, hay estos laberintos que yo les decía, porque la sociedad y la mentalidad tardan en cambiar. Entonces, poco a poco tenemos que ir armando estrategias. Y yo la última, para dejarle más espacio a mis compañeros. Dijo mercado laboral
que ya se han incorporado un poco más. Sí. Sería padre saber si realmente esto aplica con el mismo salario. O sea, en cuestión de investigadoras, ya hablando de ciencia, porque en algunos sectores del mercado laboral sí contratan un poquito más, pero les pagan mucho menos. ¿Esto pasa lo mismo en ciencia? Sí, lo que pasa es que en las universidades, más que en ciencia, porque quien hace ciencia está en centros de investigación y en universidades. Y lo que ha pasado es que las plazas más bajas son las que tienen las mujeres, como las que mostré de la UNAM, técnicas académicas, ¿por qué? Porque implica menos preparación, o sea, tienen menos formación, implica también horas, o sea, posibilidad de horarios mucho más flexibles que los otros. Entonces, muchas veces las mujeres, aunque tengan el doctorado, aceptan una plaza de técnica o más baja de asociada, porque saben, o de asignatura incluso, porque pueden distribuir sus horarios de otra manera, y eso ayuda a que puedan hacer su doble y triple jornada. Entonces, los sueldos, aunque en teoría una vez Drucker me dijo, ay, pero si tienen las mismas plazas, Norma, no seas exigente y no sé qué, es que no es lo mismo tener una plaza de asociada A o de asociado C, que es el más, digamos, asociada a la más baja, o de titular C, como les mostré, que tienes estímulos, tienes doctorado, tienes posibilidad de aplicar al SNI, y en las universidades tienen posibilidad incluso de aplicar a otros estímulos, ¿no? Entonces, si se valora, oficialmente las plazas son iguales. Si yo me gano una de asociado C y un hombre, pues ganan lo mismo nominal, pero en la realidad, cuando vemos la distribución de quienes tienen las mejores plazas, se ve que son los hombres. También por antigüedad nos ganan, llegaron primero y no se ha recambiado todavía. ¿Alguna otra pregunta? Marta. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola. La verdad que ese tema nos resulta muy interesante, puede ser evidente para algunos de nosotros. Y a mí me llama mucho la atención si nos pudieras ahondar un poquito en cómo las mujeres científicas, o en general, en dado caso, se las han arreglado para lidiar con la etapa productiva, de mayor productividad a nivel profesional, que coincide definitivamente con la etapa de mayor productividad en el ámbito personal también, ¿no? Y que efectivamente es la etapa pues más difícil, y muchas veces las mujeres debemos de elegir si nos vamos por la una o por la otra. Aquellas que han elegido llevar ambas, ¿cómo ha salido? ¿Cómo ha resultado? ¿Qué estrategias han seguido? O si al final de ese recuento se ve que un área sale perdiendo en favor de la otra, o si sale más o menos equitativo. Me llama mucha atención porque es la etapa más difícil y la que se supone debe ser la más productiva, ¿no? Sí, bueno, lo que yo te decía ahorita las mujeres que están, por ejemplo, en posgrado no tienen hijos. Se esperan hasta terminar el posgrado e incluso el postdoc para regresar, lograr a ver si tienen una plaza, y entonces se animan. Lo que está pasando y ha pasado con las anteriores y las estrategias que se han usado es interesante. Siempre en nuestro país es porque tenemos redes familiares que te apoyan, o recursos para pagar una guardería o alguien que cuide a los niños, porque esa es una realidad. Yo no sé si aquí todavía funciona la guardería del Simestar. Cuando yo estaba de joven era una maravilla, y ya no sé si ese modelo continúa, ojalá que sí. El caso es que no hay muchas guarderías, y entonces lo que ha pasado en nuestros países, sobre todo en América Latina, y nos dicen afortunadas los que están en otros países, es que tenemos esas redes familiares que apoyan muchísimo, una hermana, una tía, una mamá, una abuelita que te ayudan. Y es bien interesante porque en las entrevistas que hacíamos con las investigadoras que les mostré, cuando se fueron, ellas tuvieron hijos antes, ellas tuvieron sus hijos generalmente durante el posgrado, eso es bien interesante, y se iban con los niños chiquitos a hacer el posgrado. Entonces ellas nos cuentan que justamente varias, así en el testimonio es bien interesante, porque decían, nos fuimos juntos y lo que hacíamos es que nos turnábamos mitad y mitad. Yo iba en la mañana y él se quedaba con los niños, o sea, cuando salían de la escuela él se quedaba, y así al revés en la tarde, ¿no? O viceversa, según lo que tuviera. Y bueno, y le echaron ganas, lo hicieron juntos, funcionó muy bien. Y cuando regresan a México,
vuelven a la red que está aquí en México, que es, y otra vez se regresa porque pues ya no tienen ellos nada que hacer porque ya se van a su laboratorio. Entonces es interesante cómo cuando la organización social cambia, también nos adaptamos y le entran hombres y mujeres, porque no hay esa presión social de que mandilón y por qué estás cuidando a los niños y por qué lavas la ropa y todo eso, sino que hay una solidaridad de pareja en un ambiente diferente, ¿no? Complicado. Y cuando regresan, eso es lo interesante, otra vez se vuelve a... Sí, pero vuelve a haber la barrera social. Así es. Entonces se tiene que cambiar eso. La estrategia ha sido esa, tratar de tener apoyo siempre. Y la ventaja, cuando tienes beca o tienes pues ya una plaza, pues que puedes pagar juntos un servicio, ya sea alguien que se quede o una guardería. Y esa es la estrategia que han hecho las que sí han tenido descendientes. Una segunda pregunta relacionada a esto. ¿Cómo se ve afectada la productividad de las mujeres en relación a la productividad de los hombres en esta misma etapa? Eso es bien interesante porque en este estudio que te digo que se hizo en la UNAM, las mujeres tienen buena productividad. Claro, no aplican igual, son como tiempos diferentes, vamos desfasadas, porque en lo que son ellos chiquitos, pues sí tienes que frenar el trabajo, pues, a menos que tengan muchísimo apoyo. Y ya después otra vez vuelven a arrancar. En algunos países, por ejemplo en Francia, hay como programas que le llaman de retorno, y entonces las mujeres piden como un espacio de tiempo en el que se retiran y les dan 1 año o 2 de regreso, digamos, para que otra vez vuelvan en el que ese año no se les califique, para que vuelvan a agarrar el ritmo y otra vez tengan producción. Pero son países muy desarrollados. Aquí en México eso, bueno, y en América Latina ninguno, porque nosotros hemos comparado Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y estamos igual. Es más, en México hay cosas hasta mejores. Entonces, sí es complicado. La mayoría, todas pasamos por allí y sí se puede. Lo que pasa es que implica más sí es un desgaste, y además yo creo que ha ayudado mucho eso, el que hay ahora parejas, hombres que cada vez son más sensibles al tema. Eso, es que la pareja ya también ha entendido. Muchísimo. Y los hombres que tienen hijas aprenden bien rápido. Berenice. Sí, hace un tiempo tuvimos un seminario con una doctora, la doctora Aleta, de Brasil, y nos comentó algo muy interesante. Es un fenómeno interesante acerca de las plazas. Ella tenía la premisa de que no ganaban lo mismo, no tenían la misma oportunidad de obtener las plazas, y después de su investigación se dio cuenta que sí tienen la misma oportunidad, que sí pueden ganar lo mismo, pero las mujeres nos acercamos más hacia posiciones en la universidad, que combinamos casi siempre con docencia, y entonces la productividad de artículos y de productos de investigación propiamente dichos es menor en comparación con las horas de docencia que se tiene que de los hombres, ¿no? Que los hombres están más dedicados a la publicación, incluso a la generación de patentes, y baja el número de horas ante clase, ¿no? Yo creo que esto puede ser un balance de por qué las mujeres participan en ese sentido. Bueno, en la plática que usted nos dio, ¿no? ¿Qué es lo que nosotras hacemos en nuestra vida y cómo queremos hacerlo en nuestra vida académica, ¿no? Y por qué nos acercamos a la ciencia, a la investigación y, en último caso, pues a la docencia. ¿Usted qué ha visto en este peregrinaje? Quizás si reunimos 2 o 3 sí, preguntas para, sí. porque hay más. Rocío. ¿Qué acciones han llevado a cabo ustedes para promover la imagen de la ciencia entre niñas y niños, para que la visualicen, pues sí, como un futuro profesional viable, y especialmente pues la percepción que tienen de la ciencia, que no solo se refiere a hombres con bata, ¿no?, sino también a las mujeres y como un futuro posible? Adelante. A ver, Roberto. Bueno, mi tema mi pregunta sale un poco del contexto, pero es ¿cuál ha sido la participación de los hombres en el tema de género, enfocado a qué temas o con qué perspectiva se ha enfocado? Porque
bueno, género no es solamente las mujeres, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra participación? No sé, un par de estudios, pero no sé qué tal. Yo tengo una relacionada, no sé si puedo. Siempre queremos como decir que falta participación de las mujeres en la ciencia, y sin embargo, como creo yo, al menos lo he sentido con mis colegas científicos, que necesitamos justificar, bueno, ¿y por qué queremos? No desde el punto de vista social, sino científico, que es totalmente capitalista desde mi punto de vista. ¿Por qué queremos que las mujeres se incorporen a la ciencia? Entonces una justificación es porque las mujeres hacemos ciencia de manera distinta y entonces vamos a enriquecer la ciencia. Pero yo quiero preguntarte si tú me puedes sugerir alguna lectura donde se estudie esto con más rigor, porque hablando con mis colegas científicos de esto es lo que siempre me preguntan de manera constante y muy incrédula, pues. O sea, hay que justificar científicamente casi la participación de las mujeres en la ciencia. Bueno, a ver si contesto. Sobre la docencia es al revés, por lo menos aquí en México, lo que ha pasado es lo que yo les decía, en las universidades, no en los centros de investigación, sino más en las universidades, las mujeres se dedican a la docencia porque a lo largo de los años en las universidades no se exigían grados, o sea, no se exigían ni maestría ni doctorado. Ahora con los nuevos programas, estos estímulos, PROMED y todos esos de especialización, sí ya les piden el doctorado, y quienes tienen el doctorado entran al SNI, y quienes tienen SNI entran a los estímulos estos de PROMED. Entonces, allí ha habido una división muy fuerte, muy seria, y hay estudios muchísimos en educación, sobre todo, de cómo se están generando dos perfiles antagónicos, digamos, los investigadores y los docentes. Y entonces, en las universidades hay estos como los de primera y los de segunda. Y esto va a generar, yo creo, problemas serios en las universidades, sobre todo porque está habiendo esta diferencia. Las mujeres sí se dedican más a la docencia porque además de manera tradicional se nos da la enseñanza, lo que yo les decía es parte de los roles, el cuidado, la enseñanza, la formación. Las primeras mujeres que se incorporaron fueron normalistas, o sea, eran las maestras. Y yo sí creo que por eso hay como esa posibilidad, no es que no como tú decías, que para compensar que como tienes a los niños te dedicas a la docencia y a la investigación, sino que es más bien porque no se les ha posibilitado la trayectoria de la investigación, y porque además no hay plazas en investigación. En las universidades hay más, pero por lo menos aquí, no sé en el CINVESTAB, en la UNAM apenas se está empezando a hacer un recambio, pero es serio, es un problema nacional. Y yo creo que eso se tiene que trabajar ya, porque son cosas que se tienen que hacer con tiempo. No es de que para mañana ya tengo 40 mil plazas, no 500 de CONACYT, pero bueno, yo creo que eso es muy importante. Y por lo menos, por ejemplo, en la UNAM, la docencia y la investigación se están tratando de juntar, pero pasa lo mismo. En las facultades predominan quienes dan docencia, y además hay también los de primera, de segunda y de tercera, o sea, docentes que tienen tiempo completo, docentes de medio tiempo y los de asignatura, que es todo un personal que tiene un gran problema porque originalmente era gente que eran profesionistas como los abogados, los arquitectos, así, que tenían sus despachos y iban a enseñarle a la gente cómo ejercer la profesión. Entonces entendía muy bien que tuvieran horas nada más, pero como ya no hay plazas, se llenó de gente con horas de asignatura y es otro problema de figura, digamos, académica. Entonces, eso de la docencia no es que las mujeres siempre escojan, es que son trayectorias que no siempre se planean. Luego, lo de los hombres, lo de que los hombres que se estudian género. Sí hay estudios que hacen los hombres que trabajan sobre todo masculinidad, o sea, cómo es que se desarrolla la masculinidad. Esto es cómo la identidad masculina se va también construyendo de manera social, y tratan de construirla de alguna manera. O sea, porque a los niños se les educa desde chiquitos a la violencia, a los golpes, a defenderse, a bullear al compañerito, este tipo de cosas, y cómo se puede eso ir
transformando. Hay grupos de hombres que trabajan en eso, en tratar de entender el asunto. Otra cosa que han trabajado mucho los hombres es la paternidad, que es interesante cómo desde el punto de vista masculino se ve la paternidad, porque es algo que no se ha discutido mucho. La subjetividad masculina, hay como muchos temas, la sexualidad masculina, hay como muchas áreas que sí se están trabajando. Yo no soy especialista, perdón, en ninguna de esas, pero hay campos interesantes de estudio. Y por supuesto, cualquier hombre puede ser feminista. O sea, no nada más las mujeres somos feministas. Feminista es una posición filosófica, ética, política. Algunas colegas dicen que sí pasa por el cuerpo, pero yo creo que es importante como ser de izquierda, ¿no? O sea, es una manera de ver la vida y de tratar de transformar la sociedad para mejorar, pues, que estemos todos bien. ¿Cuál fue la última? Alguien me preguntó la imagen. Sobre las acciones para actividad sobre niños y niñas. Sí, lo que me decías de los... Bueno, nosotras en lo particular no, solamente hemos hecho lo de los videos y talleres, sobre todo para jóvenes, no para niños. Pero yo sé que hay muchos programas en la academia, esto de los domingos en la ciencia desde antes, y hay en varios lugares, en las universidades de los estados, programas de ese estilo. Yo sí creo que ese es un área muy descuidada y que se tendría que hacer mucho trabajo con los niños, las niñas y las maestras y los maestros de kinder, desde maternal, porque ahí es donde si se enseñara más a la gente qué es la ciencia, y ahí voy a lo que tú decías, yo creo que generar conocimiento es algo de lo mejor que tenemos los humanos. Yo lo aprendí esto aquí en el Sinvestable, ¿verdad? Y la satisfacción de generar conocimiento es maravillosa, y esa es la que tenemos que desarrollar hombres y mujeres. Entonces, cuando alguien te pregunta ¿por qué a las mujeres les interesa hacer ciencia? Pues por la misma razón que a los hombres. Puede ser capitalista, de izquierda, socialista, no importa, el chiste es que queremos generar conocimiento nuevo, resolver problemas, idealmente, que mejoren la vida de todos, en particular yo, de las mujeres, pero ahí cada quien hará su pedacito. Pero yo sí creo que el asunto es que no, por mucho tiempo estuvo prohibido el campo de la ciencia para las mujeres, y eso da muchos tabús, impedimentos que se quedan, son barreras que se quedan. Esto que les digo, estas exclusiones que cada vez se vuelven más sutiles, hay que decirlas, hay que describirlas y hay que tratar de resolverlas y planear. Por eso terminé con la política científica, porque yo sí creo que se tiene que planear la educación y la ciencia de nuestro país. Y como dicen en todo el mundo, el que las mujeres no se incorporen es una pérdida de recursos enorme, o sea, enorme. No importa si tenemos niños o no, o sea, si estamos de medio tiempo o no. Yo creo que eso es importante. Y lo que alguna me decía tú, creo que también, que me faltó decirles, cuando entrevistamos a las mujeres, eso es bien interesante. Ellas, yo entrevisté mucho a estudiantes de ciencias, y ellas me decían que a ellas les encanta hacer ciencia, que les gusta muchísimo, sobre todo a las del área experimental, que luego tienen más problemas. Muchas me decían, es que tengo que llevar a mis papás a que vean en mi laboratorio que estoy haciendo un experimento, porque no me creen que me quedo hasta la noche, que tengo que ir sábados y domingos, porque a muchas no las dejan todavía. Entonces, y ellas me dicen, pero al mismo tiempo me gusta ir a fiestas, me gusta tener pareja, me gusta tomar clases de tal y tal, como que les gusta tener vida, ¿no? Y por ejemplo los hombres dicen, es que yo sí quiero estar en el laboratorio, a lo mejor porque no están acostumbrados, a los que yo entrevisté, no están acostumbrados como a hablar de eso también, que es lo mismo que pasa en las áreas experimentales y en las teóricas acá de las ciencias físicas, matemáticas y demás. Incluso las mujeres no están acostumbradas a reflexionar sobre estos temas. En ciencias sociales estamos, digamos que, formados para eso, para cuestionar, para reflexionar, para hacer preguntas de estas, así, ¿por qué nos gusta esto? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no otro? Hasta nos dicen choreros. Entonces, yo sí creo que por áreas del conocimiento también ha costado trabajo la reflexión. Y yo les decía, me parece muy interesante, por ejemplo, en las redes que hemos ido formando, algunas están formadas por físicas, mujeres de física, y han trabajado tradicionalmente en el área de física
las mujeres han hecho un gran trabajo de por qué no hay más mujeres en física. Incluso ahora hay un grupo de mujeres muy jóvenes que están trabajando el tema, era lo que yo les decía, y tienen apoyo de la sociedad. En el área de ciencias biológicas también hay grupos así de mujeres trabajando. En el área de ciencias sociales sabemos grupos trabajando, y cuando nos reunimos tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas propuestas muchas veces. Entonces yo sí creo que ya se está consolidando un momento en el que se van a empezar a hacer cambios. Es como la avena, ¿no? Empieza a hacer bombitas y de pronto todas. Yo espero que ya pronto vaya a ser eso. Bueno, una pregunta súper rápida. Tuve en mis manos un libro tuyo que me parece es donde se incorporan estas entrevistas, las científicas, pero no sé dónde comprarlo, solo me lo prestaron. Y otra, ¿los videos se pueden conseguir? Están los videos, están los libros, todo. Está en el, bueno, voy a hacer el comercial, en el CEICH, en la Torre 2 de Humanidades, en el cuarto piso tenemos una tiendita de libros y ahí está todo, y ve y te los dono. Ok, perfecto. Gracias. Sí, con mucho gusto. Rafael, una versión. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que tu seminario me ha parecido absolutamente admirable y lo disfruté inmensamente. Y tus planteamientos son fundamentales. Yo creo que sin la incorporación total al quehacer social total de la mujer, la humanidad está perdiendo muchísimo. El origen de todo eso, como todos sabemos, fue económico, fue realmente cuando la humanidad o los seres humanos empezaron a individualizar una cierta cantidad de fortuna y que era guiada por el hombre, que era fortuna que pertenecía al hombre, y sabemos que hasta el siglo XX la mujer empezó a poder manejar sus finanzas, que antes era su esposo o su hijo mayor quien las hacía, exactamente, y claro, por la necesidad de tener hijos que fueran de él, a quienes iban a heredar su fortuna, fue que se generó toda esa cantidad de aberraciones que conocemos de los siglos pasados. Qué suerte que en este siglo empezamos a escuchar otras voces, a las cuales a mí me parece, sin embargo, que habría que incorporar dos cosas. Uno es el concepto de clase, porque, por ejemplo, esto me parece maravilloso y creo que debe seguirse impulsando. Cuando Lilia Mesa, que ha hecho un trabajo extraordinario y a quien conozco muy bien porque fue mi alumna en el pasado y la admiro mucho desde entonces, organizó un encuentro aquí en México. Tuve la oportunidad de encontrarme con la doctora Ángela Camacho de Colombia, quien ha hecho un trabajo muy interesante, y posteriormente en una visita que hice a su universidad, a la Universidad de los Andes, me di cuenta que ella estaba reuniendo chicas de la universidad para mostrarles estos planteamientos. Y me parece que eso es muy interesante, porque el problema, digamos, se origina también un poco en las mujeres, las que más influyen en la educación primera de los hijos, precisamente porque son las que, entre comillas, tienen que dedicarse a ellos, ¿verdad? Son también las mujeres. Yo lo he visto, por ejemplo, yo voy a mercados. En una época me encantó conocer a la gente de los mercados. Yo no veía ya que la mujer es una heroína. La mujer cuida el negocio, cuida a los hijos, los educa y alimenta al marido, que por lo general no es mucho lo que contribuye a algo que sea fuera de su cerveza. Y entonces esa situación es muy compleja para el desarrollo social de México. A una señora que conocí, que tenía 5 hijos, obviamente abandonada por el marido, le traté de insinuar que sus hijos deberían ser muy buenos universitarios. Todos, las mujeres y todo. Ninguna mujer quiso, solo uno de ellos que venía el licenciado y me da un gran placer. Entonces también creo yo que con el planteamiento actual es muy importante y se van a lograr grandes beneficios a una cierta tipo de mujer, a una cierta, digamos, mujer que pertenece a una cierta clase. Cambiar más abajo, que a lo mejor sería un trabajo que podría comenzarse, es largo, tedioso, y llevar, digamos, a esos una nueva educación, una nueva perspectiva de la mujer y del hombre, de cuál es el papel de la mujer, porque la mujer le pasa a los hijos eso. Te puedo contar 2 anécdotas que son terribles, pero que me constan. Una es en Acapulco, en un barquito de esos que pasean, una señora con un niño de unos 3 años, y de pronto exclama:
ay, es que mi hijito divino las va a mover locas a todas, este va a tener una en cada bar. Y yo me quedé y dije, bueno, pues si eso le va a enseñar, el otro va a hacer eso. Pero tengo otra que es el otro aspecto de la moneda, es esperando la leche de la Conasupo a las 5 de la mañana, escucho el diálogo entre dos señoras que estaban adelante de mí, y una le decía a la otra, ay, tengo el hijo en el hospital. ¿Y eso por qué, comadre? ¿Qué pasó? No, pues imagínate que la niña llegó el viernes diciendo que había unos muchachos que le habían dicho cosas feas. Entonces yo inmediatamente le dije a Arturo que saliera a defender a su hermano. Lo que pasa es que afuera lo esperaron 3 y lo dejaron de hospital. Y cuando la otra le dice, pero comadre, ¿cómo lo dejas salir si eran 3? Y ella le contesta, ¿y tú qué querías? Que pensaran que no es macho. La mamá del niño. Entonces, digamos, hay una problemática en la cual sería interesante hacer intervenir a los hombres en estas reuniones y en estas redes, porque creo que hay mucho hombre que entiende perfectamente que sin la incorporación global de la mujer y sin el cambio también en el concepto machista, que es el que vigila un poquito todos estos problemas, no vamos a llegar hasta el final que queremos. Pues yo te felicito por esto, me parece que es maravilloso lo que estás haciendo y cada progreso en este sentido es un progreso para la sociedad mexicana. Muchas felicitaciones. Es que mejores mujeres hacen a mejores hombres. Yo creo que esto es una cuestión de todos, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres tenemos responsabilidad de cambiar estas estructuras que nos han enseñado y troquelado hasta el hipotálamo, para decirlo. Y que creo que eso se puede ir cambiando, claro que se puede cambiar. Entonces, hombres y mujeres tenemos responsabilidad, hombres y mujeres estamos formados en esa misma estructura, entonces tenemos que irla cambiando, definitivamente. Gracias. Bueno, muchas gracias por el seminario. Yo tengo una hija y me queda claro todo lo que estás platicando. Yo les dije que los hombres que se convierten luego son los que tienen hijas. Sí. Y sin embargo hay unas cuestiones que me gustaría comentar porque tal vez tengo una perspectiva un poco diferente. Por supuesto que quiero que a mi hija le vaya bien, ¿no? Me he dedicado muchas horas de mi vida a enseñarle a nadar, a patinar, a muchas cosas, ¿no? Sin embargo, para mí esto no es una cuestión de competencia de género, porque para mí tan malo es ser feminista como machista, ¿no? Yo creo que más bien esto podría resolverse, al menos así yo lo veo para el futuro de México, como una cuestión de transparencia. ¿Y a qué me refiero? A mí no me importa si mi mejor maestro es mujer o es hombre, no me importa si mi mejor compañero de banca es mujer, hombre o gay, lo que sea, siempre y cuando esté dando resultados. ¿Esto qué significa? Para mí significa que, por ejemplo, hay esquemas de compensación variable en la iniciativa privada. Yo tengo amigas que ganan 10 veces lo que yo gano de beca, ¿no? Y les va muy bien. Y lo que hacen ellas es que dan resultados, ¿no? Entonces, si yo escojo un político en base a un porcentaje de género, voy a resultar que voy a tener, no sé, voy a inventar, el 40% de mujeres, porque es el porcentaje que les corresponde por ser su género. Pero eso no me garantiza que sea el 40% de las mejores mujeres, y del lado de los hombres es lo mismo, ¿eh? O sea, para mí no es una cuestión de género, más bien debería ser una cuestión de transparencia, donde pueda colocar a la mejor persona independientemente del género que tenga. Me queda claro que hay diferencias, por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Lo que ya comentabas, que sí, por supuesto, nunca vamos a ser los hombres y las mujeres iguales, biológicamente somos diferentes, somos de naturaleza diferentes. Sin embargo, sí creo que vamos a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero eso se puede lograr con un esquema de transparencia donde todo el mundo sepa cuáles son los objetivos, las metas y los requisitos que se deben de lograr, ¿no? Porque si no se vuelve una cuestión de, pues, si somos más hombres, pues ponemos más, y si somos más mujeres, pues ponemos más. Yo creo que es una cuestión de competitividad, de que esté el mejor independientemente del género. Y entonces, bueno, yo sí quiero cambiar el mundo, pero antes de que yo cambie el mundo tengo que cambiar yo. Entonces, lo que tengo que hacer es yo volverme más competitivo, dar más resultados y poder generar mejores condiciones de vida para todos. No creo que sea para una cuestión de género. Yo lo que quiero decir al final es que se tiene que volver una cuestión de transparencia para que si hay de 10 científicos, hay 9 hombres,
yo sepa que son los 9 mejores. Si hay de 10 científicos 9 mujeres, yo sepa que son las 9 mujeres, las 9 mejores mujeres independientemente del género. Yo a futuro no lo quiero ver como una cuestión de género. Eso biológicamente lo entiendo. Sin embargo, a nivel de productividad, a nivel de creación de riqueza, a nivel de generación de conocimiento, yo creo que es una cuestión de transparencia donde debe de haber parámetros claros que me indiquen quién es mejor y por qué está ahí, ¿no? Esa es mi opinión. Una más. Pero ya lo habías dicho, es comprensión de las Buenas parejas. tardes, muchas gracias por la charla y quisiera yo a ver si podría indicar cuál es la diferencia del techo de cristal y de lo que es el laberinto en el caso de las mujeres en la ciencia. Ajá, lo mencionó en las presentaciones y realmente no me queda claro. Y bueno, luego La última de Lila. Yo quería preguntarle acerca del apoyo que hacen las científicas ya que están en el SNI a sus estudiantes, o sea, cuántos tienen involucradas que sean mujeres y cuántos hombres, ¿no? O sea, si hay un apoyo real ya cuando están en un nivel alto, porque normalmente, bueno, una vez escuché en una conferencia de género que decían que ya cuando la mujer está en un puesto alto, a veces le ponen el pie a las mujeres para que no lleguen ahí. Entonces, ¿qué tanto es ese apoyo que están dando las mujeres a otras mujeres? Están bien padres sus preguntas, bien interesantes. Bueno, una cosa que no mencioné antes, esto de la clase, yo creo que es muy importante, lo mencioné rápido. La categoría de género, o sea, el género es una categoría teórica que nos ayuda justamente que es una herramienta para estudiar el fenómeno, en este caso de la ciencia, y así como la clase determina, es una categoría, la edad, la etnia, el género. Entonces, cuando se juntan todas, bueno, es una bomba. Y justamente en nuestro país es terrible, yo lo dije hace rato, la posibilidad de que la gente en edad de estudiar estudie es chiquitita. Por eso les digo, es un privilegio el que estemos aquí sentados todos los que estamos aquí y es un gran compromiso. Y por supuesto, en términos de etnia o clase social, pues la gente no tiene acceso. Se han hecho algunos programas, bueno, CONACYT ya se inventó 2 para mujeres indígenas y para mujeres madres solteras, que son como posibilidades que yo creo que habría que hacerles un seguimiento muy riguroso para ver si realmente funciona, porque luego también a partir de estas políticas de acción afirmativa que así se llaman y que solo son temporales mientras se compense el asunto, o sea, y ahí voy a tu pregunta, y qué bueno que tengas una hija para que lo discutan. Cuando tú dices, tiene que haber transparencia, y si yo tengo 10 personas y 9 son hombres y son los mejores, qué bien que estén los 9, y si hay una, pues ni modo, una. Sí, pero siempre y cuando partamos de las mismas condiciones, porque si tú partes los hombres de aquí y las mujeres de acá abajo, pues no es lo mismo. No las puedes poner a competir en la misma nivel cuando tú traes de entrada handicaps, por decir. Por ejemplo, un handicap es la reproducción. Bueno, no es un handicap, pero para nada, pero es un plus la reproducción, pero para fines del arreglo social de nuestra institución es algo que te frena, ¿no? Y entonces, en ese sentido es un hándicap, aunque sea algo muy importante de la reproducción humana, para quienes la quieran ejercer. Entonces, si todos tenemos el mismo piso, si partimos del mismo piso, entonces sí podemos exigir. Nuestro sistema de ciencia y tecnología es meritocrático y lo han inventado nuestros antecesores, a quienes admiro y respeto mucho, pero ellos ahorita no pasarían todas esas pruebas. Los que están en el SNI 3 y son eméritos, ellos no pasarían las pruebas que les están poniendo ahorita a los que entran. Así es, no, bueno, ellos ya cumplieron y yo creo que está bien, pero se tendría que discutir, porque el sistema es meritocrático, es decir, más méritos, mejor, y esto se confunde con productividad, con niveles, como tú dices, resultados. ¿Y dónde está la calidad, la parte social, la parte de transformar el país? Esto que yo digo, a ver cuántas campañas se hacen para enseñarle a los niños la ciencia. ¿Cuánto compromiso tenemos nosotros como investigadores para hacer cosas?
Entonces se está olvidando, porque bueno, yo cuando veo lo que les exigen, sobre todo en las universidades, que estoy impactada, al año, evaluaciones anuales, es una fiscalización, como si fuéramos criminales, de, a ver, cada año, y tienes que producir, y tienes que hacer, entonces, bueno, ¿a qué hora se ponen a sentar, a pensar, a resolver, a disfrutar de la ciencia y de la vida? Entonces, no, yo no estoy en contra ni de la evaluación, ni de la calidad, ni de que trabajemos, o sea, no digo que nos echemos a rascarnos la pancita, pero se están perdiendo, yo siento, por estas asignaciones, además que vienen desde fuera, ni siquiera nos las inventamos nosotros, que lo mismo se lo ponen a Brasil que a nosotros, que a Argentina, que a Estados Unidos. Entonces, son consignas que estamos adoptando acríticamente, y es así, yo digo, los jóvenes ya tendrían que estar haciendo una nueva revolución, porque nosotros ya vamos a la mitad. Entonces, yo sí creo que es muy importante, y nada más aclarar eso, que no es cierto que las mujeres partimos del mismo lugar. Si ya estamos en un posgrado, ¿okay? Si tenemos, por eso estamos proponiendo estas acciones afirmativas, que son temporales para que nos compense. Y justamente es lo que decíamos, ¿qué otra cosa se nos ocurre? Pues hay muchísimas propuestas, muchísimas, que no son en detrimento de los hombres, eso es muy importante. Machismo y feminismo no es lo mismo. Feminismo, ya dije, es toda una teoría y una posición política, pero tiene una teoría fuerte que viene de siglos. Y machismo es otra cosa, no es el equivalente. Machismo es cuando alguien es machista, y el feminismo es como una teoría política que quiere cambiar al mundo, es como muy diferente. Entonces, sí hay como dos posiciones distintas, y ahí voy a lo que decía la compañera de las mujeres, y alguien más me dijo, no es lo mismo nada más sumar, a ver, voy a decir, bueno, no había mujeres, ahora le pongo, como aquí hay 5, voy a poner 5 y ya quedamos parejos. El chiste es que esos 5 que había y las 5 que llegan, queramos transformar las cosas, porque si no, cuenta que ya haya posibilidades de que entren las 5. Pero también es importante que todos los días queramos cambiar el asunto, porque si no, nada va a funcionar. Y lo que tú comentabas de las mujeres que ya tienen altos puestos y que luego no apoyan a sus estudiantes, hay todo un síndrome que se llama de la abeja reina, que ya está estudiado. ¿Qué es eso? Que las mujeres que ya llegaron a los más altos niveles se les olvida el camino que tuvieron que pasar. Y justamente se vuelven, y yo les dije a muchas de las que entrevistamos que han tenido puestos de poder, ellas mismas lo dicen, en el camino tienes que adoptar muchas veces las normas y las reglas del juego del sistema, y se te olvida, pues sí, se te olvida a la hora de entrar al juego todo lo que pasaste. Y entonces muchas veces a ellas se vuelven sensibles otra vez, y no, pues sí, tienes razón, cuando, por ejemplo, una de ellas, y puedo decir su nombre, una química muy importante, ella quiso ser directora de la facultad, y no la dejaron porque tenía niños chiquitos. Y ese fue el argumento, que no le entrara a la terna porque tenía niños chiquitos. Entonces ella fue muy disciplinada y dijo que no. A la siguiente vez que ya sus niños habían crecido, volvió a tratar de estar en la terna, y le dijeron que no, porque ya había una persona a la que se lo habían prometido que era mejor, que era un hombre, por supuesto, y no fue directora. Y bueno, ella cuando le preguntamos, oye, ¿por qué tú nunca has sido directora? Y se puso a recordar todo eso, nos empezó a contar las anécdotas, y nos decía, no, pues eso sí que es discriminación. Bueno, pues, o sea, y se les va olvidando en el camino. Pero existen muchas más que sí lo hacen intencionalmente, incluso ellas te dicen, yo como me ha costado tanto trabajo, la verdad es que me gusta mucho apoyar a las jóvenes y trato de que tengan siempre beca y trato de apoyarlas y ta. Hombres y mujeres te dicen que prefieren, por ejemplo, tener equipos de mujeres, las que han tenido puestos directivos, nos han dicho que prefieren tener mujeres que las apoyen en los mandos medios porque son organizadas, porque ahorran dinero, porque no faltan, bueno, así te van dando muchas. En el libro de las biografías de las directoras hay muchos de sus testimonios que te pueden gustar. ¿Quién más me pregunta? Bueno, faltó el contexto del techo de sí, el techo de cristal es todo un concepto que desarrolló unas investigadoras gringas, y luego aquí en América Latina Mabel Burín, ella es argentina, y ella trabajó mucho el modelo del techo de cristal,
que es esto que yo les decía, esta barrera invisible que hace que no pasen las mujeres de un cierto nivel, porque hay sobre todo límites institucionales, como estos que les decía, no porque tienes niños chiquitos, no porque hay que viajar y no te van a dejar, no porque la reunión se hizo en la no sé a qué hora, si tú tuviste que irte con tus niños a la escuela, en fin, que hay como ciertas barreras no dichas que se van generando y que no permiten que pase más allá. Ella habla del piso pegajoso, que es como las barreras más personales, este miedo al éxito que dicen que tenemos, el miedo a lanzarte porque no estamos acostumbradas a estar en público, a hablar como estamos hablando, a exhibirse, porque siempre desde chiquita te han dicho que debes estar en tu casa, que debes ser recatada, que debes portarte bien, cruzar las piernas, no subirte al árbol, por ejemplo. Entonces, ese tipo de consignas y de demás te van armando un temor que hace que las mujeres dicen que tengan miedo al éxito. En muchas entrevistas que hemos hecho eso ya no es verdad. Las mujeres no le tenemos miedo al éxito, sí le tenemos miedo a esta competencia que él decía, que a veces no siempre es infinita, ¿no? Que no siempre es muy igual. Luego hay otra que le llaman la frontera de cristal, que esa es bien interesante porque es que hay como un precipicio y tú no ves que se va a caer, entonces tú te lanzas al éxito o a emprender algo y de pronto dices, es que hay un precipicio tremendo y nadie te dijo. Por ejemplo, a las candidatas, como las que son las candidatas presidenciales, como estas últimas que tuvimos, y que se las lanzan así a toda la candidatura y a la hora de la hora pues pierden, entonces pierden todo. Y el laberinto, que es el que les digo que a mí me gusta mucho, la idea del laberinto es esa, que justamente las mujeres puede ser en la ciencia o en cualquier otra área donde van teniendo acceso a puestos de decisión y de poder, es como el laberinto va teniendo entradas y salidas, y entonces tú crees que va subiendo y de pronto está cerrado, entonces para llegar tienes que darle la vuelta, generar una estrategia distinta, y idearte y lanzarte por otro camino que a lo mejor no estaba muy diseñado, ¿no? Y por ahí tienes que empezar. Entonces, darle la vuelta y generar nuevas estrategias hasta llegar a tu meta. Entonces, a mí me gusta más ese modelo porque es como más dinámico. No sé si con eso, ¿quién más? No, ya es muy tarde. La penúltima intervención de Eugenio. Bueno, Norma, muchísimas gracias. Me parece también un magnífico seminario y además muy bien matizado con tus comentarios ahora al final. Y bueno, quería hacer un comentario porque me pareció que el club de Toby de la ciencia son los de física. Y estando aquí mis colegas físicos me sorprendió que no hubieran mencionado un caso. Creo que sí es cierto eso de que se fue. Falta mi intervención. Es que él ha salvado todo el terreno. Yo creo que sí es cierto, pero hay por lo menos un caso que yo conozco que podría permitirnos decir que si en algún lugar hay mujeres aguerridas para defender sus posiciones es en la física. Yo recuerdo que se formó un grupo que se llamó de las supercuerdas. Ah, sí. Hace relación a una teoría de cuerdas que es además uno de los temas más debatidos en la física contemporánea, y entonces ellas agarraron ese tema para hacer el club de las supercuerdas que encabezaba María Chetos. Sí. Y bueno, hizo mucho ruido, no sé qué haya pasado con ese grupo, pero no sé de otra disciplina en la que haya ocurrido algo parecido, en que un grupo de investigadoras se hayan conformado así de manera oficial para dar la batalla de lo que es su disciplina desde su perspectiva. Entonces es un comentario y una pregunta así muy general. En todo el análisis que han hecho con diversas variables, como presentaste aquí, ¿tú dirías que hay algo que puede singularizar al campo mexicano, digamos, a las científicas en México? Que para bien o para mal, que se distingue en México tal cosa con respecto al contexto general de incorporación gradual de la mujer a la ciencia, que tiene diferentes velocidades, porque hay diferentes historias. Pues sería interesante ver si hay alguna singularidad mexicana.
dices del grupo de supercuerdas es muy importante. Yo no lo puse en el recuento, pero justo después de que formamos el de la asociación aquí en el Sinvestar, Ana María Cheto y un grupo, yo participé un buen rato, hicimos un boletín que era el de supercuerdas. Y justamente se estuvo publicando hasta los 90s, funcionó, la mayoría eran físicas. Y yo les decía también en mis comentarios anteriores que en física es un fenómeno bien interesante, porque aunque hay muy poquitas las que hay, yo no sé si es porque han demostrado que son tan buenas como sus colegas, que son muy buenas. Y entonces, bueno, hay en física y en astronomía personalidades muy importantes, y ahorita, bueno, no lo dije, pero pues en el CONACYT está Julia Tagüeña como al frente, ¿no? de la jefa del SNI, digamos. y está ¿cómo se llama? Bueno, no se me fue el nombre, pero hay mujeres ahorita que están muy visibles. Bueno, Silvia Torres, que es otra de las astrónomas, de las más famosas mujeres científicas. Yo a todas mis estudiantes les digo, cuando les pregunten quién es una científica, Silvia Torres, o sea, ella es maravillosa, premio L'Oreal, bueno, tiene todos los premios habidos y por haber, y además es un encanto de mujer, sensible, sencilla, activa, y tiene ya 80 años, que además eso es bien interesante, y eso no lo dije, pero también la ciencia hace que la gente viva más, yo creo, y más feliz, porque en las entrevistas, la mayoría de las que entrevistamos tienen más de 80 años, siguen activas, manejan, tienen perro, juegan con nietos, tejen, además de dirigir laboratorios y emprender así grandes proyectos, igual que los colegas. O sea, eso es lo que es muy importante. Lo que tú decías de que si hay una particularidad en México, yo creo que no. Yo creo que es un proceso muy internacional. Hay particularidades en el sentido que yo les decía de que hay redes. Yo diría que lo que nos particulariza es nuestra sociedad, que hay redes sociales que permiten que más mujeres se incorporen, porque hay un apoyo de las familias. Incluso hay como antes de los 70s que se masificara la universidad, las familias de estas académicas eran familias como con mucha herencia intelectual. Y después de los 70s, las familias son, digamos, más populares, y sus padres no tienen estudios universitarios, y es bien interesante porque ahí quienes las apoyan son las hermanas mayores. Generalmente ellas trabajan y con sus hermanas menores las apoyan y las impulsan, aunque no sepan qué es la ciencia. Es la que yo les decía, me los traigo para que vean lo que es un laboratorio, porque no les entienden en sus casas. ¿Cómo que te vas a quedar un sábado? O sea, creen que se van con el novio. Entonces, yo sí creo que hay otras particularidades que es nuestro sistema. Por ejemplo, al comparar con Cuba. ¿Tú eres de Cuba? Yo, no, yo soy de Colombia, pero estoy en México hace una enorme cantidad de años. Con Cuba, por ejemplo, es muy interesante porque hemos hecho entrevistas paralelas, y en Cuba las mujeres se divorcian más que en México. Entonces, las científicas se divorcian como 3 veces, y además son necias porque se vuelven a casar. En cambio, en México se divorcian, es muy interesante, las casadas se divorcian ya mayores, o sea, ya que los hijos crecen, como ya que son así científicas a gusto. Las de la abeja reina también se divorcian, y entonces se sienten muy felices, viajan y demás. Bueno, eso cuenta. No se vuelven a casar. Es interesante, eso es una particularidad de negras en sus vidas. En comparación con otras de América Latina, por ejemplo, el sistema de Argentina parece que está mejor. El sistema de ciencia y tecnología tiene más programas que apoyan a las chicas, sobre todo ahora jóvenes, a las becarias. Aquí en México el asunto de las becarias se está retomando por las jóvenes, y yo creo que es muy importante, porque yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con las becas, pedimos que nos aumentaran las becas, salimos a la calle, todo eso, y ahora pues ya no veo nada. En cambio, allá están aquí proponiendo lo que yo les decía, que la beca, por ejemplo, también considere el tiempo de maternidad. Lo que pasa es que la beca no se les considera trabajo. Entonces hay toda una discusión al respecto, que también está trabajando Lidia con todas las colegas
Y en cambio en Argentina eso sí lo tienen, las becarias sí tienen apoyo cuando se embarazan. Yo creo que el tema de la reproducción es interesante, pero no es el único. Eso es muy importante y hay que trabajarlo y hay que hacer cosas. Pero ahora hay muchas mujeres, como decía por ahí alguien, que han decidido vivir solas, no tener hijos y dedicarse igual que un hombre que dedica a ser soltero toda su vida, por ejemplo, tener novias y novios, y dedicarse a la investigación. Habría que estudiar en esos casos cómo les ha ido. Por ejemplo, eso no hemos hecho. Y yo creo que sería muy interesante ver qué pasa si realmente producen más o no, si se dedican más a la otra parte de la vida que también es importante, o cómo lo hacen. Bueno, unos comentarios para cerrar. Primero, bueno, sobre nuestros seminarios siempre anuncio la próxima semana, pero curiosamente vamos a tener una oleada de género femenino en las próximas semanas. La próxima semana vamos a tener a la doctora Norma Gutiérrez. Ella es egresada del CIMBESTAF, del IE, y se dedica a algo que no lo teníamos bien identificado: redes y producción transdisciplinar. En el DIE, en lugar de decir transdisciplinaria, usaron ese sustantivo transdisciplinar, que suena también bien. Ella trabaja en el CRI, otro centro de la UNAM, de siglas raras, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, también pariente de nosotros, que está ubicado en Cuernavaca, y también ya se está integrando en nuestros comités doctorales. Entonces es la manera en que estamos incorporando oleadas de género femenino. Y luego darán un seminario América Padilla y Cecilia Bañuelos, de aquí del CIMBESTAF, de la Oficina de Transferencia de Tecnología, que también son mujeres. Luego tenemos dos invitadas más que no me sé los nombres, no los tengo aquí anotados. Carlos Brito invitó a dos doctoras especialistas en comunicación, entonces vamos a tener una serie, pero todavía lo que es más importante, en julio vamos a tener las primeras 3 egresadas de nuestro programa transdisciplinar. Entonces, si notan más o menos en nuestro programa tenemos cierta paridad, o sea, a veces fluctúa entre 55 y 45, pero es un programa muy paritario. Y de esa primera generación eran 10, quedaron 8, de los 8, 4 hombres y 4 mujeres, y las primeras para ser las mujeres. Entonces, por ahí estamos compensando. Pero ya sobre los puntos, sobre todo la parte esta de física, que siempre nos ha interesado mucho a los físicos. O sea, esto del club de Toby es cierto, o sea, solamente tenemos una colega y está casada con un físico. Entonces, no hay mucho que presumir. Pero estas estadísticas que hemos usado en el Atlas, curiosamente los físicos, a nivel de investigadores, sobre todo de la ESNI, somos los que tenemos la menor proporción de mujeres del gremio. Pero eso se da a nivel internacional, o sea, es algo que no entendemos. La proporción de mujeres en matemáticas e ingeniería, que nosotros los físicos pensamos que es como disciplina más complicada para las mujeres, no, ahí el porcentaje es mayor. Y entonces sobre eso yo creo que tengo una anécdota de que, y es algo que creo que la colega que ya se fue mencionó. Cuando recibimos nosotros ya en el posgrado la muestra de estudiantes, ya está colada, o sea, no es una muestra representativa donde podemos escoger a las mejores 50% de mujeres con respecto a 50%, sino que ya hay algún filtro que nos hizo llegar nada más el 10% en física. Y eso lo vi yo en Puebla, hice un sabático en Puebla, me tocó dar en el semestre 0, creo que ya no lo tienen, que era como el propedéutico. Entonces a 200 estudiantes, donde de ahí se seleccionaban los que iban a pasar a la carrera de física, les di clase y curiosamente el mejor estudiante fue la mejor estudiante, pero era increíble así de la manera de razonar,
resolver la física, pero era natural, que es lo que yo le digo muchas veces a nuestros estudiantes. La física o la ciencia es como el fútbol, o sea, hay que tener una habilidad para hacer eso, y no es que seamos mejores o peores, sino que dependiendo de lo que tengamos en el cerebro vamos a hacerlo mejor. Pero nosotros los físicos no tenemos acceso a esos estudiantes donde sí tenemos la mitad y la mitad. Entonces esta chica, que era así impresionante, era una diferencia abismal entre él y el resto de los. Pues fui a entrevistarla, que pensaba hacer, que si iba a hacer física, pues estaba en. Dice, no, doctor, yo entré aquí porque no pude entrar en medicina, porque ahí tiene cuota, ¿no? De acceso. Entonces, lo que me dijeron es de que si aquí pasaba con el promedio de 8, me regreso a medicina, que es lo que quiero hacer. Entonces, ese es el. Pero así, de manera natural, o sea, la cualidad que esperamos tener en nuestros estudiantes en una mujer, y yo creo que se da de manera natural. Y luego este aspecto de las hijas. Yo tengo una hija, pero primero tuve un hijo y vi la reacción natural de mi hijo. Entonces, algo que me impresionó fue, somos de una familia católica, que ella, en lugar de decir en el nombre del Padre del Hijo, decía de la hija, así de a los 5 años. ¿Por qué tiene que ser del hijo si yo soy hija? Ella no. Y luego el otro es con Gabriel García Márquez, una entrevista que le hicieron, que le preguntaban que cuáles serían las cosas que haría si volvieran a hacer. La primera dijo, pues nunca habría salido de Aracataca. Y la segunda dice, habría tenido una hija porque no conozco el amor de la hija. Entonces, quizás en la obra ahí se ve reflejado esa limitación. Y finalmente, creo que sí, las mujeres ya están generando una serie de oportunidades. Por ejemplo, esto en cuestión de la producción, en la academia, para competir por los premios, el límite de edad en las mujeres es mayor que el de los hombres, no nada más en la parte de reproducción, sino de manera natural. Entonces yo creo que eso se está conquistando un poco. Yo quería comentar también que Creo que estamos avanzando en eso, y pues, entonces agradecemos mucho tu exposición y esperamos seguir interactuando. Muchas gracias.